Hola chiquillos. En este corto video voy a tratar de repasar lo que es la guía de trabajo que ustedes me enviaron ayer sobre los griegos. Vamos entonces a ver cuáles deberían haber sido las respuestas que hubieran dado a esta guía. La primera dice, ¿para qué servían a los griegos los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos tenían varias funciones para los griegos, eran bastante importantes. En primer lugar, a estos juegos solamente se invitaban pueblos griegos, no habían extranjeros. Eh, Era una forma de mantener la unidad, o sea, todo habitante que se consideraba griego participaba en ellos, ¿ya? Cualquiera que hablara griego, se vistiera griego, adorara a los dioses griegos, pero no estaba invitado a los Juegos Olímpicos, los griegos no lo consideraban como tal, ¿ya? Entonces permitía darle unidad a este pueblo que era tan disperso, por decirlo así, porque no formaban un Estado único, sino que diversas polis. Primera importancia de los Juegos Olímpicos, dar unidad. En segundo lugar, los Juegos Olímpicos se utilizaron para comenzar a datar las fechas de los griegos. Era el calendario, el punto de inicio de su calendario partía supuestamente con el primer Juego Olímpico que se realizó en Grecia, que corresponde al año 776 a.C. aproximadamente. Ya para los griegos entonces ese era el punto de partida de su calendario. En segundo lugar, los Juegos Olímpicos también permitían promover lo que eran los valores griegos, porque no era solamente una competencia deportiva, era una competencia intelectual, religiosa, donde los atletas que participaban tenían que reunir muchas condiciones, no solo físicas deportivas, sino que intelectuales. eh, Era lograr en esa competencia el ideal de hombre griego que ellos admiraban, ya un hombre con inteligencia, con libertad, etc. Eh, yo creo que esas son las dos partes más importantes de los Juegos Olímpicos. La parte deportiva sí era relevante, pero para los griegos no bastaba solamente, acuérdense, con la destreza física, tenía que ser mente y cuerpo una sola cosa. Por lo tanto, el atleta que ganaba esa competencia la ganaba no solamente porque era físicamente el más poderoso, tenía que ser también mentalmente una persona muy ilustrada. El que ganaba esa competencia pasaba a ser considerado un héroe. El héroe para los griegos era una persona mortal, pero que tenía cualidades que lo ponían por sobre los demás. ¿Ya? Era una persona especial, que tenía casi la categoría de un ser divino, pero era mortal. Los griegos catalogaban a las personas, por decirlo así, de tres modos. Estaban las personas comunes y corrientes, pero sobre ellas estaban los héroes, personas que frecuentemente en la mitología griega tienen la cualidad de ser inteligentes, resolver problemas que otros no pudieron resolver. ¿Ya? Ese era un héroe. Eh, Ulises, por ejemplo. Ulises era una persona mortal, pero que se enfrentó a los dioses y con su inteligencia logró eh, vencer todos los obstáculos que le pusieron los dioses en su regreso a su lugar de origen, Ítaca. ¿Ya? Y hay varios más casos de héroes. Eh, Perseo, Teseo, etc. Después de los héroes venían los semidioses. Los semidioses, en cambio, eran seres que surgían de la relación de un dios o una diosa con un mortal. Y eran mortales, pero podían pasar a ser inmortales. ¿Ya? Aquí tenemos el caso de Hércules, Aquiles. Aquiles, acuérdense, este hijo de un dios o de una diosa que fue tomado por su madre o padre Dios y para darle la inmortalidad lo sumergió en una fuente que supuestamente daba la vida eterna al que se sumergía en ella. Pero el talón con el cual tomó y hundió al niño en esta laguna o río fue su punto vulnerable. Y esto es una alegoría a que todas las personas tenemos una parte vulnerable. Era un modo de dar a entender a través de estos mitos que el hombre no es perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos otro caso de semidios. Y finalmente estaban los dioses.
seres inmortales, todos poderosos, que en algunos momentos, y que es importante destacar, que tenían cualidades y defectos igual que los hombres, ¿ya? Los griegos no los veían como seres tan alejados de ellos, se vinculaban incluso en su vida diaria, o sea, se mezclaban tanto que tenían hijos con mortales. La religión griega entonces era muy antropomórfica, no solo en darle atributos físicos claros a cada dios, sino que también cualidades personales de carácter, ¿ya? Eran peleadores, bebedores, engañaban a sus maridos y a sus mujeres, eran depresivos, tenían todas las cualidades que los hombres comunes y corrientes también tenían, ¿ya? Bueno, el que ganaba los Juegos Olímpicos pasaba a ser considerado un héroe, que era una categoría superior a humano. La pregunta B dice, ¿por qué se acabaron los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos duraron aproximadamente 1000 años y Grecia fue conquistada hacia el año 30, 40 después, antes de Cristo, por los romanos. Y los romanos, con el paso del tiempo, crearon este imperio, pero este imperio que comenzó siendo pagano, o sea, adoraba a todos los dioses de la naturaleza y politeísta total, con el paso del tiempo y la aparición del cristianismo, va imponiéndose esta única religión. Y finalmente, hacia el año 340, 390 después de Cristo, el imperio se hace cristiano, es decir, todos tienen que ser cristianos, adorar a Cristo, no hablemos de catolicismo, todavía no ha surgido el catolicismo, pero sí cristianismo. Y por lo tanto, los cristianos persiguen todos los ritos paganos, y uno de los ritos que ellos consideraron paganos fueron estas festividades deportivas. Y por lo tanto, hacia el año 390, por ahí, siglo IV aproximadamente, las prohíben y se acaban los Juegos Olímpicos y pasarán 1700 años hasta que se vuelvan a practicar.